¿Cómo están? Bien. Toño, Alma, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien. Bien. Esperemos en Dios que tengan chance. Es el 15, martes, a las 6 de la tarde. Ahí sí, pueden traer a tu hermana, a tu hermano, no sé. Aquí serán bienvenidos. No va a haber costo y va a estar bueno. ¿Sale? La hermana Yolanda, ¿cómo está? Bien. ¿Sí? ¿Está con Cari o...? ¿Con Cari? Ah, con razón. Con razón es que no vino, pero todo está bien. Órale, pues. Pues bueno, ¿alguien sabe que el tema de hoy? No. Vamos por días, vamos por temas. El día de hoy, en alguna de sus Biblias, posiblemente como encabezado, dice el deber del siervo o el siervo inútil. El deber del siervo, ¿ok? En algunas otras dice el siervo inútil. Cuando podemos empezar a leer y dice siervo, como que para este tiempo decir siervo como que puede sonar un poquito agresivo. 2022 como siervo o el equivalente a esclavo es como algo ofensivo, algo que no es muy buen empleado o bien empleado, y más ahora con todo lo de derechos humanos y con todas las cosas locas que la gente está empezando a crear y que ya no se puede decir nada. Ahora ya con esto de que es posible que las personas con sexualidad diferente ya no las puedes ver porque ya las estás acusando y ya pueden hasta demandarte. ¿Qué más puedo decir de los hijos? Ahora es tu obligación darme estudio, aunque no lo tomes aunque no lo aproveches. Son cosas locas, pero vamos a tener esta tarde un tiempo muy bueno. Espero Dios que el Espíritu Santo sea, o más bien que el Espíritu Santo sea el que desarrolle este tema por mí y que llegue a sus oídos y llegue a su corazón, como lo hemos venido comentando los martes. Tú necesitas algo, el Espíritu Santo te lo va a dar exactamente como lo necesitas. Vamos a orar. Señor, tú eres fiel, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Solo te ruego que tu Espíritu Santo sea el que establezca su reino de poder y autoridad en este momento y que sea Él el que fluya, Dios, el que abra mi boca, que dé el entendimiento y que ese sea el que salga para que no sea mi voluntad y no sean mis pensamientos y no sea nada que venga de parte mía, sino todo lo que está escrito en tu palabra porque es verdad. Y que de igual manera llegues a los corazones, a los oídos de estos tus hijos que se reunieron esta tarde, Dios, para venir y escuchar de tu palabra. Te ruego, Padre, que tomes en cuenta ese tiempo allá donde estás tú, para que cuando necesiten, tú, Señor, lo des en abundancia, porque siempre lo haces así. La gloria y la honra a ti te pertenecen en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el deber del siervo o el siervo inútil. Si por un momento empezamos con siervo, insisto, es algo como que, ¿siervo? Pues no, como que ya no existe esa palabra o debería de estar quitada del diccionario. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI, estamos en el 2022 y ya nada de eso se permite. Y si les dijera que siervo sería un equivalente a esclavo, pues mucho menos, ¿no? Se abolió la esclavitud y ya nadie tiene esclavos, y mucho menos se puede llamar a alguien de esa forma, porque es como denigrante, como que sería algo malo. Y si le agregamos que eres siervo o esclavo inútil, como que wow, ¿no? O sea, entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se va a tratar este tema de que soy un siervo inútil? De algo muy padre, de algo verdaderamente padrísimo, porque es algo que vamos a aprender hoy tú y yo, lo vamos a desarrollar de una forma que espero que Dios y que tú te lleves lo mejor de lo que hay para este día. Acompáñame por favor a Lucas 17 del 7 al 10. Lucas del 17 al 10, ¿lo tenemos todos? ¿Quién de
vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, y le agrego, ha sido ordenado, te ha sido mandado, lo tienes que hacer, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debías hacer, hicimos. Lo que debíamos hacer, hicimos. La gran mayoría de aquí trabaja. El propósito del trabajo es el dinero. Pero cuando estamos empleándonos para alguien, para un amo, para un jefe, ¿cuál es el propósito de ese? Es el dinero. Entonces, cuando tú vas a una empresa, te contrata el de recursos, te entrevista el de recursos humanos y te dice, a ver, Kevin, ¿tú qué sabes hacer? No, pues estudié computación, conozco los programas. Ok. Entonces, mira, sí hay una vacante de analista. Vas a trabajar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Vas a tener una hora de comida. Y durante ese tiempo, te vamos a pagar 800 pesos a la semana. Entonces dice Kevin, pues está bien. Entonces, de lunes a viernes, de 8 a 6, con una hora de comida. ¿Cuál es mi trabajo, jefe? Tu trabajo es, vas a capturar estas facturas, vas a empezar a hacer un estado, vas a tener una estadística, ese es tu trabajo, ¿ok? Entonces, ¿estamos de acuerdo, Kevin? Sí, órale pues. Entonces, pasa la semana, pasa los 15 días y Kevin se va a las 7:30 de la mañana, sale a las 6:15, pero está haciendo su trabajo, está haciendo lo que él se comprometió con el recursos humanos a hacer a cambio de una paga. Resulta ser que a los 15 días, dentro del trabajo que hace Kevin, detecta una anomalía y le hace saber al jefe, pues jefe, mire, encontré esto. Está bien, Kevin. Entonces dice Kevin, oiga, pero pues, nada más así, nada más así. Quiero que se queden con ese concepto. Siervo o sierva. Persona, les voy a leer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 conceptos diferentes que te obtuve para definición de siervo. Persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. 2. Esclavo de un señor. 3. Persona completamente sometida a alguien o algo, entregada a su servicio. Persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos con reconocida piedad. ¿Es alguien que sirve a cambio de algo o voluntariamente? Una persona recta que atesora órdenes y que cumple con lo encomendado. Alguien que es sumiso, obediente, leal. La palabra de Dios se refiere a sus hijos como siervos, basándose en aquellos seguidores que llevaban el mensaje de salvación, que abandonaban todo para servir a Dios. Y por último, llegar al entendimiento. Esto es un pensamiento y un concepto que tú y yo debemos de tener porque somos creyentes. Llegar al entendimiento de lo que nos ha sido salvado. Él nos compró, Él nos redimió, Él nos justificó, Él nos perdonó por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y siendo peregrinos en este mundo,
Debemos simple y sencillamente obedecerlo. Y por consiguiente, hacer su voluntad. ¿O no estamos de acuerdo? Cuando hablamos de redención, cuando hablamos de justificación, tenemos términos que ya hemos entendido porque hemos estado aprendiendo. Y hay un término que se dice que compró. Jesús nos compró. Entonces, esta cosa, yo la compré, yo trabajé y obtuve dinero para comprarla. Entonces es mía. ¿Está de acuerdo? Pero si viene Kevin y me dice, no es cierto, es mía, entonces le voy a decir a Kevin, no, Kevin. A ver, ¿dices que es tuya? ¿Cuánto pagaste? De principio es mentira porque él no pagó nada. Entonces es mía. Y por consiguiente, yo la voy a usar las veces que necesite usarlas. Me la voy a llevar al lugar donde tenga que usarlas porque la voy a trabajar. Ese es el servicio de esta máquina para mí, porque yo la compré. Los que hemos venido a la palabra, hemos sabido que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Nadie pudo cumplir la ley. Y Dios, en su misericordia infinita, dice que envió a su Hijo unigénito para que pagara el precio, porque tú y yo no éramos y ni íbamos a ser capaces de ser perdonados por absolutamente nada. Entonces, punto final. Tú y yo nos debemos al Señor. Fuimos comprados con su sangre, así es que somos de Él. Aclarando lo siguiente, entonces entendemos que siervo no es un título que normalmente hoy en la actualidad se utiliza normalmente en las grandes iglesias, en las congregaciones grandes que tienen la osadía de que cuando va a haber un evento invitan a fulanito de tal y se paran enfrente de la congregación y lo primero que dicen es: buenas tardes, les presento al siervo del Señor. Y esta persona viene y se hace engrandecido y se dice ser siervo del Señor. O muchas veces, a lo mejor no es tanto la presentación del que está delante, sino él mismo llega y dicen: yo soy el siervo del Señor. Y cuando les preguntas, en realidad, ¿por qué eres siervo? Normalmente la contestación es la siguiente: porque predico, porque soy el de la alabanza, porque soy maestro, porque tengo alguna parte esencial en la iglesia y por eso es que soy siervo. La vida de estos siervos, ¿de verdad son siervos? Iba a emplear yo algo que a lo mejor es un poquito inútil de hacerlo. ¿Cómo podemos pretender o saber que esa persona que se dice ser siervo del Señor en realidad es un siervo? Bueno, pues preguntarle a la gente que vive con él. Pero no, Alejandro ayer en el colegio me dio la respuesta para este punto. ¿Y saben cuál es esa respuesta? Por sus frutos los conoceréis. Por los frutos somos conocidos. Y en realidad, ¿qué es el de por sus frutos los conoceréis? Que en realidad estemos o estén sometidos a Dios. Que no seamos envidiosos, contenciosos, que no seamos hipócritas, que no nos escondamos para hacer el pecado. Porque muchas veces aún en casa podemos convivir con mi esposa o con mis hijos, pero ellos no están cuando me dirijo hacia el trabajo. Entonces, en realidad, ¿eso es ser un siervo? Lamentablemente hemos tenido ese concepto mal de un lado y de otro. Siervo ya no se puede llamar porque es algo que puede ser ofensivo. Pero hay muchos que portan el título de siervo porque soy o pertenezco a una congregación grande.
y eso me hace ser siervo del Señor. Escúchenme esto, el verdadero siervo es aquel que hace todo lo que su amo desea. Ese es un verdadero siervo. Preparémonos, hermanos, tú y yo, para la vida eterna. Vamos a comparar lo siguiente. Es correcto, es cierto. Estamos de paso en este mundo, dice que somos peregrinos. Y hay mucha gente que se prepara para ser alguien. Estudia, obtiene su título, después del título no está satisfecho y quiere agarrar un doctorado, una maestría, etcétera, etcétera. ¿Cuántos no quisieran tener una maestría? ¿Cuántos no quisieran tener un trabajo que nos haga estar estables y estar tranquilos en una empresa? Digo, es bueno, ¿no? Tampoco me lo malinterpreten. Pero pensemos en algo muy importante, en algo que me hizo recapacitar a mí, me hizo pensar acerca de eso. Insisto, es bueno estudiar, tenemos que estudiar. Kevin, tienes que estudiar. Chicas, no me malinterpreten, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Pero recordemos algo muy importante. ¿En qué estamos invirtiendo nuestras vidas? ¿En qué estamos invirtiendo nuestros trabajos? Porque, ojo, cuando lleguemos a la presencia del Señor, ¿qué va a pasar? Es más, en el cielo no hay paredes como para llegar y colgar mi título de doctor. En el cielo no hay paredes en donde pueda llevarme mi título. Y aclaro, para los que están aquí, para los que me escuchan por medio de YouTube, no es malo estudiar, no es malo prepararse. Pero conforme a la parábola que leímos, hay algo muy importante que hay que resaltarlo. Entonces, lo primero que va a uno llegar al cielo es, créanme, Jesús no le va a preguntar: con tu título de doctor, ¿a cuántas personas salvaste la vida? O tú que fuiste abogado en la tierra, ¿a cuántos no permitiste que sean inocentes y que entraron a la cárcel? Créanme que eso es lo menos que nos va a pedir. Aquí en la tierra sirve, pero ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué lo estamos invirtiendo? Preparémonos, por favor, para esto que viene a continuación. Y es verdaderamente determinante para que esa vida eterna con Dios nos ha sido preparada. ¿Recuerdan? Por medio de Jesús. Acompáñenme a Mateo 5:21, por favor. En lo que lo buscan, quiero presentarles el contexto de por qué Mateo 25:21, porque les decía, ¿cuántas personas tratan? Mateo 25:21. ¿Cuántas personas, aún casados, ya después de tener un doctorado, aún buscan, enfoquémonos en un doctor? El doctor lo que hace es querer estar constantemente actualizándose en muchas situaciones. Pero ¿qué pasa en esa actualización y ese tiempo de afán, de querer seguir más adelante? Se pierde los momentos más importantes en casa, las comidas con la familia, etcétera, etcétera. Y no es malo, pero hay que saber cómo vamos a invertir nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque un doctor que ya es reconocido puede tener solamente un trabajo, es decir, en un hospital y trabajar de 8 a 6 y listo. Pero ¿qué pasa con los doctores? Después tienen un consultorio aparte y se olvidan de la familia. ¿Y es bueno ser doctor? Claro que es bueno ser doctor, pero su horario es el del hospital y hasta ahí. ¿Pero en qué estamos invirtiendo todos nuestros tiempos? Insisto, Jesús no les va a decir: oye, ¿a cuántos con una operación salvaste la vida? ¿A cuántos? Y no mejor invertir nuestro tiempo para que no nos diga Jesús lo que dice Mateo 21:21. ¿Lo tienen? 25:21, ¿lo tienen? Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Eso es el verdadero servicio o profesión de nuestras vidas. El que cuando estemos y lleguemos a la presencia del Señor, sea ese nuestro recibimiento. Porque estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro pensamiento, nuestros dones en lo que verdaderamente vale la pena, en invertir para allá. Y aquí me hace reflexionar definitivamente en que también debo compartir y debo no esperar esto en mi vida. Lucas 12:37, por favor. Esto es lo contrario a lo que tú y yo debemos escuchar cuando lleguemos a la presencia del Señor. Lucas 12:37, ¿lo tenemos? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Wow, está chido, ¿no? En contraste a lo que estamos leyendo con la parábola del siervo inútil. Pero en realidad, ¿qué significa esto? Es ver el cumplimiento en verdad, nuestra tarea, nuestro servicio y, escúchenme esto, nuestra complacencia a Dios. No nada más es nuestro servicio o obediencia, es nuestra complacencia a Dios. Recuerden que le pertenecemos. Recuerden que Él murió en la cruz por ti y por mí y que ya no nos debemos nosotros, sino nos debemos a Él. Insisto, ¿qué va a pasar con Kevin? Kevin sabe que el jueves tiene que ir de 8 a 6. ¿No sabes qué? Que no voy. ¿Qué va a pasar con ese día? Pues simplemente no se lo van a pagar. Veamos, por favor, que estos 4 versículos que hemos leído y que vamos a leer nuevamente tienen 3 preguntas que son retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que el que pregunta se responde solo. En sus Biblias sabemos que las que están escritas con rojo, ¿por qué están escritas con rojo? Es la palabra de Jesús. Entonces, si podemos ver aquí, ¿quién es el que está hablando? En los 4 versículos, Jesús. Y en cada una de estas 3 preguntas, la respuesta simplemente es no. Es una respuesta obvia ante las circunstancias y a la luz del contexto. Hablemos del contexto histórico, que cada pregunta tiene como una respuesta un no. Si no, volvamos a leerlo, por favor. Lucas 7:17 del 7 al 10. Y no pierdan de vista porque vamos a rezar otras 2 veces. Dice Jesús: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él, ¿quién? El siervo del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Vuelve a preguntar Jesús. ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Y por 3ª ocasión vuelve a preguntar Jesús: ¿acaso da gracias el siervo porque hizo lo que le había mandado? Dice: pienso que no. Veamos y comprendamos de esta parábola a un siervo con múltiples tareas o trabajo. Este dice que después de arar la tierra y de apacentar el ganado, todavía llega a la casa y le dice: siéntate. No. Quiero comer. Pueden imaginar, por ejemplo, aquí la gente que puede saber que los que trabajan en el campo es un trabajo muy pesado. Es levantarse temprano, es estar en los rayos del sol, y si no llevaste agua te deshidratas, en fin, es un trabajo muy pesado. Entonces pueden imaginarse cómo va a llegar esta persona. Llega cansado, llega sucio y llega hambriento. Y aún así dice la escritura que tiene que llegar a ceñirse.
Ceñirse es equivalente a llegar y cambiarse. Estar limpio para que su amo lo encuentre bien para hacer otro trabajo. Entonces, esta parábola, este siervo, aquí nos habla de por lo menos 3 trabajos. El de arar, el de apacentar el ganado y el de llegar a la casa y preparar la comida. Recordemos que Lucas el evangelista se sitúa en el año 80 después de Cristo, en el tiempo que la gente tenía siervos, es decir, esclavos, a su servicio. Por favor, permítame mencionar que Jesús no se complace con la esclavitud y la injusticia. Simplemente es importante saber qué significa el contexto histórico. Hoy día, ¿qué sería lo justo para este tipo de trabajador? Pásate, digo, yo sé que el campo es pesado. Pásate, siéntate, es más, por hoy no hay problema, ven, siéntate. Es más, yo sé que vienes cansado, no te bañes para que no pierdas tiempo, siéntate y yo vamos a comer juntos. O ya no ponerles más trabajo porque pues viene cansado. Y en ello, pues mejor hay que recompensarlo, ¿no? Entonces ahora el Kevin, pues yo he visto que llega a las 7:30 y su horario de trabajo es a las 8 y se va a las 6:15 y es a las 6. Entonces, ¿sabes qué, Kevin? Hoy, en la entrada de la empresa, vamos a poner la foto del Kevin como el empleado del mes. Y aparte, le vamos a dar un bono por puntualidad. Y además le vamos a dar muchas más cosas. Ese sería algo lógico en nuestra vida de hoy. Pero el contexto no es ese. Jesús se refiere o se dirige a los discípulos. Jesús, esta parábola, al igual que el 5 y 6 que Alejandro nos compartió hace 15 días, es solamente a sus discípulos. Y si no, acompáñenme por favor a Lucas, atrasito, del 17, del 5 al 6. Jesús se refiere o se dirige solo a los discípulos como un acto de fe. ¿Sale? ¿Qué dice 17, 5 y 6? ¿Lo tenemos? Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y yo os obedecería. ¿Cómo debe ser nuestra vida, hermanos? ¿Cómo debemos caminar tú y yo? Por fe. ¿Y cómo obtenemos la fe? Por el oír la palabra del Señor. Entonces, esta parábola por medio de la vida de este siervo nos habla de nuestro servicio y de nuestra vida cristiana. De cómo debe ser mi servicio, tu servicio, y de cómo debe ser tu vida y mi vida. ¿En qué la estamos invirtiendo en nuestras vidas? Nos enseña sin lugar a duda a adoptar la mejor postura y una vida correcta delante de Dios. Lucas 7:8, vamos a volver a repetir, vamos a volver a leerlo. Dice, este amo, Lucas 7:8, 17:8, no le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Este amo definitivamente es Dios. Y cuando pasamos, aunque aquí la palabra debería ser decidimos, porque cuando creemos a Dios, ¿cuál es la palabra correcta que debemos emplear cuando nos dicen que somos seguidores de Jesús? Es que decidimos seguir a Jesús. No fue por algo que nos obligaron, o fue por un sentimiento que normalmente pasa, o un tiempo emocional, porque cuando se hacen las campañas de evangelización, mucha gente aparentemente se convierte al Señor, pero recordemos que es un acto emotivo solamente, es por pura emoción. Pero esto de ser un siervo del Señor debe ser por una decisión tuya y mía. Estamos renunciando a todos los derechos como personas. Renunciamos a todo lo mío,
a todos mis planes, a toda mi vida, a toda mi familia. Debemos ser esclavos, es el mejor término a utilizar para nosotros, tanto para ti y para mí. Porque insisto, tú y yo sabemos que ser un esclavo y un siervo es algo que debemos entenderlo. Porque eso es lo que somos delante del Señor Jesús. Somos alguien que le debemos nuestras vidas y que no vamos a pagar absolutamente con nada. Así pueda Kevin trabajar a las 6 y salir a las 10, nada de eso puede hacer que podamos cambiar. Es decir, tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ser esclavos es no tener voluntad, sino estar sujeto y sometido a todo, insisto, a lo que Dios ordene. Por ejemplo, tenemos muchos personajes en la Biblia que eran esclavos, que eran siervos, se decían siervos del Señor. Pero un siervo verdadero, un siervo que en realidad con su vida demostraba que era un siervo. Por ejemplo, uno de ellos es Pablo, puedo citar a Elías, que eran verdaderos siervos de Dios. Pablo, después de ser un erudito, decidió entregar su vida al Señor. Y la entregó de una manera que con lo que decía, lo respaldaba con sus acciones. Y eso es algo que debemos hacer tú y yo día a día. Nosotros todos en la actualidad, los que servimos en diferentes áreas de la iglesia, ojo, incluso aún los que no tienen ninguna participación en ella, debemos ser humildes, debemos ser sencillos, no buscar el foco chicharronero. Pasa que muchas veces dice que cuando perteneces a la iglesia y dices, ¿por qué te portas mal? ¿O por qué te portas así? Pues al cabo, sí pertenezco a la iglesia, pero pues, no soy nada, no hago nada. No nos exime de ser humildes y de ser cordiales. La gente necesita ver que nosotros estamos y que somos siervos del Señor. Por ningún motivo, hermanos, debemos olvidarnos que estamos de paso, que nos debemos a Él. Porque si nos olvidamos, y que lamento que muchas veces a mí se me olvida que soy siervo de Dios, me pierdo en lo que el Señor me está pidiendo que haga su voluntad. Y eso es algo que no debemos ni debo por ningún motivo olvidarme de ello. Debo recordarme y debo recordarte tú que somos esclavos del Señor, que nos pertenecemos a Él. Porque si nos olvidamos entonces, ¿qué creen? Si no vengo hoy, si no hubiera venido hoy, ese es el pensamiento que puedo tener yo si me olvido de que soy siervo del Señor. Y que muchas veces lo ha pasado y lo he sentido. Si no vengo hoy, nadie va a predicar. Era mi tema y yo lo voy a hacer. Me preguntan, ¿acaso es cierto? Si no hubiese llegado yo, Alejandro se sube y predica otra cosa, pero predica. Y ustedes se llevan palabra. O que el que canta, el de la voz, de la alabanza, el que cree que canta y que su voz es angelical, que dice, hoy no voy, y seguro no va a haber alabanza. ¿Creen que pueda pasar eso? Entonces, no tenemos que olvidarnos de que somos siervos. No tenemos por ningún motivo olvidarnos de que nos pertenecemos a Él. Y que si te está poniendo a ti, a mí, en hacer algo, lo tenemos que hacer. En el caso de ustedes, chicas, a lo mejor en la iglesia no están sirviendo como maestras o como apoyo, pero tienen su chamba, estar con su mamá enseñándole de la Biblia. Y eso es algo en los que ustedes, como siervas, tienen que hacerlo. Y tienen que hacerlo de una forma que le deben de servir. Porque ustedes dos son las que pueden enseñar a su mamá y están haciendo la voluntad del Padre. Lo que dijo al principio, que perdona porque no hemos ido a predicar la palabra. Ustedes prediquen la palabra en casa y están obedeciendo. Y eso es una voluntad y un mandato del Señor. Tenemos que hacerlo, tenemos que recordar que a Él nos debemos. Y muchas veces, ¿qué pasa?
Me justifico porque llego cansado del trabajo o porque tuve muchas responsabilidades y que digo, no voy al servicio, al cabo no me toca. Estoy cansado. ¿Y qué pasa? Estamos desobedeciendo. Como el ejemplo de Kevin. Si no va el jueves, ¿qué va a pasar? Ya se perdió de su bono de puntualidad y ya se perdió de un día menos de trabajo. Entonces, ¿por qué si tenemos conciencia de eso, que si falto al trabajo me van a quitar mi bono de puntualidad, me van a quitar un día de trabajo? ¿Por qué entonces no al servicio del Señor? Y en cualquier área en la que estemos, insisto, no por los que sirvamos, sino por estar en la iglesia. Tú eres la iglesia, tú formas parte de la iglesia. El siervo no se manda solo, ya no tiene voluntad. Recordemos que fuimos comprados a precio de sangre. ¿Para eso cree esto? ¿Les parece a ustedes o creen que es injusto? De lo contrario, entre más aprendemos, debemos más ser humildes. Debemos humillarnos más y de agradecer que estamos aprendiendo. Entre más Dios nos use, tenemos que ser más diligentes. Tenemos que saber oír, tenemos que saber dar, tenemos que saber compartir, tenemos que saber invertir el tiempo, porque para eso Dios nos está preparando. Recordamos en la época, en el tiempo en que la gente quiere ser un apóstol, quiere ser un profeta, quiere ser el mejor cantante que llene los mejores estadios, que tiene que tener la fama, que los mejores likes, que sea el más popular en las redes. Comparemos y aprendamos, por favor. En contraste con lo anterior, tú y yo aceptamos ser esos siervos inútiles. Y esa es la gran ironía en el mensaje principal de la parábola. Inútiles, escúchenme, no por lo que no hemos hecho, sino por lo que estamos haciendo. Llega Kevin en la quincena y le dieron ¿cuánto? 1,600. Porque acordamos que le iban a pagar 800 a la semana. Y de repente Kevin dice, oiga, pero pues, ¿por qué? ¿Por qué, Kevin? Pues es que yo llegaba a las 7:30 y me iba a las 6:30. ¿Y qué? Tú y yo hicimos un contrato de 8 a 6 con una hora de comida. Tu trabajo era ese y se acabó. No le va a dar más, no le van a pagar más, sino solamente le están pagando por aquello a lo que se empleó. Si nos llama así por estar haciendo lo que debemos hacer o lo que nos estamos esforzando por hacer, imagina aún, y pon mucha atención a esto, ¿cómo les va a llamar Dios o cómo les llama a los que no tienen la intención de hacerlo? Acompáñenme a Mateo 25:26, por favor. A Kevin se le pagaron 1,600 porque eso fue lo que se comprometió con el patrón a hacerlo. De 8 a 6 y listo. Si Kevin llegaba a 7:30 y se iba a 6:30, es otro boleto. Pero el contrato era de 8 a 6 y solamente se le iba a pagar sobre eso. No se pensaría que dijo Kevin, pues son 30 minutos en la mañana, más 15 en la tarde, son 45, entonces ¿sabes qué? Pues me vas a dar un poquito más. No. Solamente es eso y se acabó. Mateo 25:26 lo tenemos. ¿Ok? Entonces, si a ti y a mí, por lo que estamos haciendo, nos dice inútiles, y nos estamos tratando de esforzar por hacer lo que tenemos que hacer, nos dice inútiles, voy a poner aquí un ejemplo antes de ir a 25:26 de Mateo. Platicando con Alejandro hace un tiempo acerca de esto, me hizo saber que, no sé si fue de parte de él o parte de Dios, pero a lo mejor me preparó para este tiempo y para poner este ejemplo. Decía, José Luis, ¿tu hija qué obligaciones tiene? Pues estudiar. ¿Y nada más? Sí, pues es su chamba, estudiar. Ok,
Entonces pensemos que Giovanna viene y sacó un 10. Ah, chido. Y entonces Giovanna diría, chido, premiame, o pues agradéceme, o aliéntame. Y me dijo Alejandro, a ver Giovanna, ¿y por qué te voy a premiar por algo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Sí me entienden? Simplemente es eso. Su responsabilidad es escuela. Y si no hay otra responsabilidad, su responsabilidad es sacar 10. 9, 5, 9. Esa es su responsabilidad. No la voy a premiar por algo que tiene que hacer. Insisto, a Kevin solamente le pagaron 1,600 de 8 a 6. No lo premiaron por las 7:30 o 6:15. Porque no es así. Pero ¿qué pasa con aquellos que no queremos hacer la voluntad de Dios? Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y aún lo peor está adelantito. Ahí mismo, Mateo 25:30, 4 más adelante, que dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lucas 17:9. La tercera pregunta. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice Jesús. Pienso que no. Entonces, Kevin, olvídate de 2,000 pesos. Olvídate de 1,700. Olvídate de 1,800. Son 1,600. Porque a lo que nos comprometimos tú y yo, tú me estás cumpliendo de 8 a 6, yo estoy cumpliendo contigo. No te puedo dar gracias, ni decir gracias, porque a eso te comprometiste. Ni un gracias. Al siervo de aquel tiempo no era digno o merecedor de ello. Es más, ¿saben cuál era la realidad? Que ellos mismos sabían que no tenían que ser vanagloriados, porque eran siervos, porque eran esclavos. Venía del campo, cansado y hambriento. ¿Y qué creen? Y todavía lo puso a hacerle la comida y ni un gracias le dio. Gracias aquí en este texto es la palabra griega que es charis. Y gracias, charis, en el griego significa dar crédito, reconocimiento o dar elogio. Pues esto no lo hizo el amo y tampoco le reconoció ni le reconocerá la posible cosecha que puede haber obtenido después de que aró y que hizo bien el trabajo y que salió una buena cosecha. Aún así, dice que su amo no le va a dar gracias. ¿Por qué? Porque simplemente está haciendo lo que tiene que hacer. Por favor, permítame ser cuidadoso con lo siguiente. Pero legalmente en ese tiempo a los siervos y a los esclavos se les llamaba de esta forma. Un no persona. Porque no tenía voluntad propia, no podía decidir en nada de su persona. Él no tenía, en pocas palabras, ni voz ni voto. Un esclavo es una herramienta con vida y una herramienta es un esclavo sin vida. Vayamos todos con nuestra mente y visualicemos un carpintero. ¿Cuáles son las herramientas de un carpintero? Las herramientas necesarias de un carpintero. Martillo. ¿Qué más? Martillo, madera, clavos. Ese, ya. Les ganó Toño. Serrucho. Vamos a quedarnos con el serrucho. El serrucho es un instrumento necesario para el carpintero. Y el carpintero trabaja de lunes a sábado, porque descansa el domingo. Entonces, si pensamos, pudiéramos pensar que el serrucho va a descansar un día, que es el domingo. Pero resulta ser que el vecino viene y le dice, Toño, préstame tu serrucho. Y el vecino, Toño, no, ¿qué? Pues ya trabajó toda la semana. No, pobre serrucho, se cansó. No te lo puedo prestar. Eso es mentira, se lo va a prestar.
Y tampoco puedo visualizar a Toño hablando con el serrucho y decirle, ay, serruchito, gracias, porque mira, me hiciste los mejores cortes perfectos en la madera, ¿verdad que no? Pues lamentablemente esa era la condición de un siervo en el tiempo de Lucas. Ese era un siervo, alguien que no tenía voluntad propia, alguien que no podía decidir por sí, alguien que no tenía voz ni voto. Ahora bien, en la actualidad tú y yo debemos ser esa herramienta en las manos de Jesús. Y si esa herramienta en las manos de Jesús, que somos tú y yo, a la que nos ha dado perdón de pecados, a la que nos ha dado una vida eterna, a la que nos ha escrito tu nombre y mi nombre en el libro de la vida, al que dice que cuando fuimos y reconocimos por nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador, selló nuestro corazón y nos apartó con el Espíritu Santo. Entonces, tú y yo, ¿cuánto tiempo debemos estar disponibles para el Señor? 24/7, es decir, las 24 horas, los 365 días del año. Y si a lo mejor te puede parecer engorroso decir, ¿y por qué lo tengo que hacer? 1 Corintios 10:31, por favor. 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31, ¿lo tenemos? Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Así que cuando te manden a hacer algo, así que cuando me manden a hacer algo, no lo voy a hacer para Alejandro, lo voy a hacer para el Señor. Así que niñas, no lo voy a hacer por el hermano José Luis, lo voy a hacer porque amo a mi mamá y porque quiero que aprenda de la palabra. Atendiendo esto, ¿cómo lo haré yo? Tengan presente esto, por favor, porque es algo que me pegó a mí y me pegó chido. En la obra del Señor Jesús, todos, absolutamente todos somos necesarios, pero ninguno somos indispensables. ¿Sale? Así que por más chipocludo que pueda ser alguien exponiendo de la palabra, o tener la mejor voz, o tocar el instrumento más efectivo, o el decir que si yo no voy no se va a hacer nada, estamos equivocados. Versículo 10. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Explíqueme por favor lo que hemos estado viniendo diciendo. ¿Cómo es que el Señor Jesús, después de que me esfuerzo para venir el domingo hoy y preparar la prédica, me dice inútil? O que el martes y el lunes dejé de hacer trabajo y me puse a estudiar para la semana 9 con los hermanos que lo vamos a hacer el martes, y me preparé y me esperé y me dijo Chivi, vente a comer, permíteme un poquito, y de repente me esmeré, lo hice bien, y aún así me dice el Señor, siervo inútil. ¿Saben por qué soy uno inútil? Porque simple y sencillamente Jesús no es deudor de nadie. La palabra inútil en el griego es akrioi y significa no merecedor de ninguna alabanza ni de ningún elogio. Pregunta a cada uno de ustedes. ¿Acaso necesitamos y debemos oír que Dios nos diga gracias?
Que Jesús nos diga, bien José Luis, ahí vas. Cuando me dice Jesús inútil es porque no soy deudor, porque Jesús no es deudor de nadie. Y mucho menos, insisto, tengo que decirme gracias por lo que tengo que hacer. ¿Qué contigo y conmigo? ¿Qué contigo y conmigo acerca de el siervo inútil? ¿Qué contigo y conmigo acerca de, oye, pues, Alejandro, pues ni me diste gracias del ayer que expuse? Y la verdad es que me esmeré, mira, hasta traje 4 tabloides, fui a Romita y los imprimí y los puse con colorcitos, bien chido, mira, padrísimo. Alejandro, ni siquiera me dijiste gracias. Era mi trabajo, ¿no? Me tocaba exponer a mí. Así que Kevin, no te pongas necio, porque nada más te pagaron 1,600, porque era lo que te tenían que pagar. Trasládense a la vida de Jesús, por favor. Todos y cada uno de los que estamos aquí, piensen. Jesús fue esclavo y siervo del Padre. Y Jesús es Dios mismo. Vino al mundo a cumplir la voluntad del Padre. Nació en un pesebre. ¿Se acuerdan? ¿O lo estoy inventando? No había lugar. Y nació en un pesebre. Siendo el dueño del oro y la plata. Se refiere a una parábola de que las zorras tenían, y que dijo él, que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Vino a un país muy pequeño, invadido y con opresión por Roma. ¿Por qué no vino a un lugar más grande, a Nueva York? ¿Al mundo de las finanzas? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su púlpito era una roca y era una barca. Ese era su púlpito más preferido de Jesús. Y puedo decir que en aquel tiempo, bueno, ahorita yo estoy con el micrófono y me siento como que enemigo del micrófono porque todavía no le agarro bien, no somos muy amigos. Pero Jesús no tuvo esa tecnología que tú y yo tenemos, porque a lo mejor me están escuchando acá atrás, porque a lo mejor me están escuchando allá del otro lado. Y espero en Dios que muy pronto esa gente que está escuchando pueda venir. Pero Jesús no tenía esa tecnología. Nunca se sentó en un trono de asientos de piel, con un asiento reclinable, con un reposete. Nunca, como les he venido diciendo en cada una de mis prédicas, que siempre es algo que les estoy tratando de decir. Jesús venía de sanar enfermos. Jesús venía de echar demonios. Jesús venía de lidiar con los fariseos, con sus preguntas ociosas. Jesús venía de caminar. Jesús no tenía ni siquiera un caballo, un camello, no tenía nada en que trasladarse. Jesús caminaba. Jesús tenía chanclas y no tenían phone, memory phone.
Jesús se cansaba y nunca de los nunca negoció orar al Padre. ¿Por qué? Porque era siervo del Señor, porque se debía al Padre, porque hacía la voluntad de su Padre. Fue vendido por 30 monedas, al precio más común en ese tiempo para un esclavo. Solo de Jesús, ¿sale? El que no tenía que venir y por amor vino. Rogó al Padre, a su amo, que pasara esta copa, pero que no se hiciera su voluntad sino la suya. Colgó en una cruz para que tú y yo también muriéramos a nosotros. Y por último, acompáñenme a Juan 13, 4 y 5, por favor. Juan 13, 4 y 5. ¿Lo tenemos? Quiero por favor que no se levanten, pero que lo lean. Porque no quiero que lo escuchen de mí, sino quiero que Jesús mismo se los enseñe a él. Algo que ya hemos sabido y que sabemos. Pero este es el acto de humillación que la gente, los eruditos y los escritores han puesto como la mayor humillación de Jesús. Antes de leerlo, le voy a decir por qué la mayor humillación de Jesús. Porque en ese tiempo, cuando llegaba alguien a la casa de X persona, supongamos que venían a visitar a Emilio, y venía una persona X, alguien distinguido. Se decía que la costumbre era que cuando llegaba, Emilio ponía a su hijo Emilio a limpiarle los pies a esa persona que venía. Insisto, las personas no tenían zapatos cerrados. Venían con sandalias, venían con tierra, venían sudados. Imagínense cómo era esa situación. Juan 13, 4 y 5, todos juntos. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Esperas a que Jesús te diga gracias por lo que tienes que hacer? Espero, José Luis, que me enaltezca Alejandro porque estoy haciendo lo que tengo que hacer. Kevin se va a poner medio necio porque quería 1800 cuando eran 1600. Seamos siervos inútiles, tú y yo, hasta que Él venga. Seamos esos siervos inútiles que le sirvamos a Él. Y que no pensemos que porque yo estoy aquí y si no vengo, ya no se va a hacer nada. Y no pienses que porque en casa eres la chipocluda y si dejas de trabajar no va a haber comida o no va a haber nada. No sé, olvídense. Y mucho menos tenemos que esperar un gracias por lo que tenemos que hacer. Por lo que debimos, por lo que venimos a ser llamados a hacer. Hoy, como todos los primeros de mes, celebramos la Santa Cena. Y al lugar de ser un siervo inútil, tenemos que agradecerle a Dios que tenga misericordia por nosotros. Recordemos que el tomar y el participar de la Santa Cena es un acto totalmente consciente de lo que hacemos, porque dice Pablo que no podemos comer y beber juicio, es decir, si estamos en una situación difícil de pecado,
pongámonos a cuenta y pedirle perdón a Dios y abstenernos. Pero si no, le voy a dar 2 minutos para que por favor se pongan a cuentas con Dios.